Doncs ens trobem aquí al Parlament Europeu, a Brussel·les, amb el director de mitjans de l'Eurocambra, Jesús Carmona. Buen día. Buenos días. Buen día. Buenos días. Nos interesa hablar contigo porque justo ahora va a ser un año de las elecciones europeas. ¿Cómo ha cambiado esta legislatura en relación a la anterior? Pues esta legislatura ha cambiado sensiblemente, en primer lugar, por el número de diputados. Hemos pasado de 705 a 720, pero a lo mejor el cambio más importante no ha sido tanto en la cantidad como en la calidad de los diputados. Vemos que hay un giro sensible hacia la derecha dentro del Parlamento Europeo y esto pues conlleva también que la necesidad de encontrar acuerdos entre los diferentes grupos políticos para adoptar legislación, pues las diferentes mayorías jueguen en un sentido o en otro muy diferente a como estábamos acostumbrados antes. Claro, porque estamos hablando de un grueso importante de diputados de la extrema derecha. De hecho, uno de ellos, los Patriots, son tercera fuerza, pero es que si hubiesen ido los tres grupos parlamentarios de la extrema derecha unidos, ahora mismo serían primera fuerza en el Parlamento Europeo. Así es, pero bueno, esto también nos demuestra que son tres grupos diferentes con objetivos diferentes también. Son extrema derecha, pero dentro de cada grupo los objetivos, los valores son también diferentes, lo que hace muy difícil también ponerse entre ellos de acuerdo. Con lo cual está dificultando el día a día del Europarlamento. Diría no tanto dificultando, pero sí que se componen unas mayorías diferentes a las que estábamos acostumbrados antes. Antes había unas mayorías alrededor del centro del Parlamento, en el que grupos socialistas, los liberales, el Partido Popular Europeo, los verdes también encontraban acuerdos fácilmente. Eran las fuerzas proeuropeístas, siguen siendo las fuerzas proeuropeístas. Ahora lo que vemos es que como ninguno de ellos tiene una mayoría necesaria, pues el tipo de acuerdos o coaliciones varían en función del tema el que se discute dentro del Parlamento Europeo y nos lleva pues a que coaliciones antes inimaginables, pues ahora pues sí, efectivamente las estamos observando dentro del Parlamento. ¿Hasta qué punto esto es una amenaza, ese euroescepticismo que algunos de ellos practican también para el Parlamento Europeo, para las instituciones europeas? No diría una amenaza, sería un término demasiado fuerte, pero sí que es un elemento de preocupación. Lo que estamos viendo es que pues estas fuerzas antieuropeístas dentro del Parlamento Europeo sí que han progresado, no constituyen todavía una mayoría, o sea, todavía las fuerzas proeuropeas son las que dominan la institución, pero sí que lo observamos con una cierta inquietud. Hablamos ahora de cómo son estas elecciones europeas, porque no son las mismas normas en todos los Estados miembros y eso no sé si provoca o no disfunciones, por ejemplo, el hecho de que en algunos países el voto a las elecciones europeas sea obligatorio y en otros no, o que la edad de voto no sea la misma. Efectivamente, cada ley nacional es diferente. En función de cada país vemos que la obligación de participar en las elecciones europeas es obligatoria o no. En otros casos hemos visto que por primera vez en 4 países de la Unión Europea se ha bajado la edad del voto a 16 años, Bélgica, Alemania, Malta, Chipre, y lo que nos indica es que deberíamos, en cierto sentido, armonizar todas estas leyes para permitir que haya una cierta homogeneización, perdón por la palabra, en el voto. Hay una ley electoral europea que está encima de la mesa que intenta un poco armonizar toda la legislación para participar en las elecciones europeas. Se aprobó a nivel del Consejo, a nivel del Parlamento, falta todavía la ratificación por algunos Estados miembros y esto sí que va a permitir, en cierto sentido, porque seguirá habiendo leyes nacionales, pero sí que va a permitir una cierta armonización en el voto a las elecciones europeas. ¿Lo veremos dentro de 4 años, de cara a las siguientes elecciones europeas? Eso es lo que esperamos, que dentro de 4 años
al menos haya una ley electoral europea por primera vez en la historia. Y entiendo que tiende más a la no obligatoriedad que a la obligatoriedad, y con lo referente a la edad sí que se baja a los 16 años. Esto se va a seguir dejando al criterio de cada Estado, porque partimos de leyes electorales que tienen una tradición constitucional en cada país. Seguirá cada Estado miembro decidiendo si el voto va a ser obligatorio o no, y si va a reducir la edad a los 16 años, como ocurre ya en Alemania y en otros países. La tendencia que vemos es que cada vez se está discutiendo más reducirla en otros países también. ¿Por qué? Porque permite ampliar el número de electores y también participar cada vez más a los jóvenes en el proceso democrático. Lo que sí va a permitir esta nueva ley electoral es armonizar el nivel mínimo en el cual los partidos pueden tener acceso al Parlamento Europeo, a la legislación europea en esas elecciones. Pues Jesús Carmona, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Encantado, y bueno, encantado de estar con vosotros y que expliquéis lo que hace el Parlamento Europeo y la importancia que tiene Europa para sus ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias.